el de hace 3 años, donde tuvimos más afectaciones porque estuvo más cerca el epicentro, pero este fue más fuerte. Y hace 3 años había habido otro de original en el epicentro de 9 grados en Chiapas, Wow. fue durísimo. Pero bueno, pues la verdad, mucho miedo. Yo estaba en la calle, yo venía hacia mi casa, venía de un centro comercial a mi casa, y la gente salía corriendo de sus casas, se olvidaron de la sana distancia, tapabocas y todo, y estuvo chistoso porque sonaron las alarmas, pero sonaron las alarmas, pero no tembló inmediatamente. Entonces lo que pasó es de que pues, todos pensaron, o sea, la gente salió, porque tenemos alarmas sísmicas, entonces se activan, suenan y te da tiempo, es para que salgamos pues a la calle y no estemos dentro de casa cuando está temblando. Entonces sonaron y dejaron incluso de sonar y todavía no temblaba, y algunos pensaron, pues no, está tranquilo o no pasó nada, pero en eso se empieza a mover la tierra impresionante, y no, pues qué les digo, no, sí se puso, Muy se complejo. fue, sí, muy complejo, se fue la luz y algunos transformadores estaban echando ahí chispas, y bueno, pues estuvo. No sé si han visto ya algunas escenas de algunos edificios, cómo se mueven. Hay un edificio de familias. Sí, perdón. Permíteme un segundo porque ya estamos al Ya aire. estamos al aire. Sí, perdón. Nada más. Oh. Estamos oyendo al pastor Jorge Iniestra de la Ciudad de México contándonos la experiencia del temblor de ayer. Adelante, Jorge. Sí, decía que bueno, acá en México, pues ya la sociedad, estamos acostumbrados a este tipo pues de situaciones. Sin embargo, bueno, pues la realidad es de que fue fuerte, fue un movimiento diferente a los que estamos acostumbrados, porque sonaron las alarmas y después ya habían terminado de sonar y todavía no temblaba, porque parece que tuvimos más de, no sé cuántos, más de 100 segundos después de que sonaron, de que empezaron a sonar, y tembló. Pero ya cuando todo se empezó a mover, pues sí fue un temblor bastante fuerte, 7.5, el epicentro pues en Oaxaca, y el reporte que hay pues es que en Oaxaca pues sí fallecieron, ahorita van 7 personas y más de 50 parece municipios en estado de emergencia, y bueno, caminos cortados, había peligro de tsunami, pero bueno, no sucedió. Sí se recogió el mar un poco, y ahorita vi en la mañana que el reporte es que ahora está la marea alta, quedó la marea alta en las orillas del mar. Entonces, pero bueno, fue solo alerta de tsunami, no hubo tal. Y bueno, acá hubo una habitación, fíjense, hubo una como anécdota, no sé si vieron la unidad habitacional Lindavista Vallejo, un edificio completo que desalojaron. En esa unidad yo viví muchos años. En esa unidad y en esos tipo de edificios, pues uno ya quedó inservible, ya la gente la van a tener que ubicar en otros lados. Y pues bueno, esto es la Ciudad de México. Parece que edificios que hace 3 años estuvieron afectados por el otro sismo, ahora pues obviamente se resintieron más, y que bueno, también estos movimientos evidencian que muchas veces no se construye como se debe de construir, hablando de la edificación, ¿no? Que pegaría con lo que estamos hablando. A veces pensamos que se está edificando bien, pero los movimientos evidencian que hay muchas construcciones mal hechas. Y eso claro, mi querido Jorge, pues sabes que te amamos muchísimo. Gracias. A ti y a tu amada esposa y a tu hijo, entonces estamos contentos de que estés bien. Yo creo que con ese nivel de 7.5, realmente yo creo que hubo una intervención de Dios, porque no es normal que no se haya caído ni un solo edificio. Así es. Hay algo ahí fuera del orden humano, ¿verdad? Y principalmente siempre tendrá que ver por los hijos. Jorgito, te amamos y gracias. A Dios que estás bien. Gracias. Hoy estamos aquí reunidos, ya hay mucha gente conectada, jóvenes, así es que pues vamos a darle la bienvenida a las personas. Gracias por recibirnos. Está en su programa Renovando el Entendimiento, transmitiendo aquí desde diferentes lugares pues del planeta, porque tenemos aquí al pastor Pedro que está en Denver, el pastor José en San Diego, Michael Orellana, le enviamos un abrazo hasta Guayaquil, la pastora Lucia allá en Aguascalientes. Tenemos el honor de tener a Ruth Ortegón
de Bogotá, Colombia. Les amamos muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros, Rudy y Ruth, la pastora Laceli de Ciudad Valles, Sergio Ugarte en Delicias. Y luego nos vamos hasta la ciudad de las Naranjas, hasta Valencia, España, con el pastor Albert Pavón, Jorgito Iniestra allá del DF, Nacho Mireles allá de Tampico, en Tamaulipas, y pues todos muy, muy contentos. Le pedimos, porque el mensaje de hoy, créame que sabemos que va a generar lo que hablaba Jorge ahorita, que seamos edificados en una mentalidad correcta. Y hoy vamos a hablar lo necesario para edificar a los reyes y a los sacerdotes. Así es que el programa va a estar extraordinario. Le damos a usted la más cordial bienvenida. Háganos el favor de compartir. Y recordamos que este es un programa interactivo. Nosotros aquí estamos 14 ministros competentes del nuevo pacto, pero hay muchos ministros competentes del pacto en las naciones. Les interesa su opinión y sus preguntas. Así es que bienvenidos todos y vamos a entrar a la temática. La Escritura dice que la expectativa que tiene el Señor de sus hijos en el nuevo pacto, le damos la bienvenida al pastor Juan Humano de Salta, Argentina. Bienvenido, Juanito. Gracias por estar aquí. Hay una expectativa enorme del Señor, que en el nuevo pacto podamos reproducir la semilla que tenemos, que es Cristo, que es que haya un incremento de Cristo en nuestras vidas. Y también algo que a veces se ha hablado siempre, generalmente de manera negativa, son los títulos de las personas. Pero una persona que tiene un corazón correcto, una persona que entiende que Cristo tiene la preeminencia en todo, pues no entiende los títulos como algo operativo y no lo discrimina el título también, porque el que nos otorgó títulos es Él. Entonces, renegar de un título es renegar del quien nos otorgó un título, pero tenemos que tener claridad que estos títulos son para servir. Todos los títulos que recibimos son para servir, para recibir la abundante gracia y nosotros distribuirla o administrarla, pero no podemos renegar de los títulos de aquel que nos los dio, que entiéndase que son funciones para hacerlo conocer a Él. Entonces la Escritura dice que somos una nación, nosotros somos una nación escogida, un real sacerdocio, y es una nación de reyes y sacerdotes. No dice reyes o sacerdotes, sino reyes y sacerdotes, o un sacerdocio real, también lo describe. Y ambas actividades, la del rey y la del sacerdote, tienen que estar presentes en la administración de la gracia que nos ha sido dada. Tenemos que desarrollar tanto una mentalidad de reyes del reino de Dios, no reyes terrenales, y de sacerdotes en el orden de Melquisedec. Entonces, el ministro que está edificando a los hijos de Dios, tenemos que edificarlos en el entendimiento de que estos títulos se les ha dado a todos los hijos, tanto reyes y sacerdotes, no a un grupo selecto donde estarían, de acuerdo al antiguo pacto, solamente un grupo de personas como los reyes, los sacerdotes o los profetas. En el nuevo pacto, todos reyes, todos sacerdotes, pero es importante poder empezar a hablar de las características de los reyes de este reino. ¿Qué tanto estamos preparados nosotros como edificadores también para poder llevar este entendimiento de la actividad de los reyes del reino de Dios y de los sacerdotes de este reino que están ordenados en el orden de Melquisedec? Primer pregunta para el panel aquí de los ministros competentes. ¿Somos los reyes del reino eterno similares a los reyes de la tierra? ¿O tendremos dónde hay similitudes, dónde no hay similitudes? ¿Cómo se entiende que deben operar los reyes de este reino? Y vamos a esperar quién es el primero. Parece que Rudy ya levantó la mano. El primer valiente. Adelante, Rudy, háblanos de estos reyes de este reino, características, diferencias. Saludos fraternos, apóstol, y para todos los que están a esta hora conectados. Y bueno, mientras hacías la introducción, apóstol, me llegó una frase que no sé si esta frase se escucha en todas las naciones o solo en Colombia. Mucho cacique y poco indio, ¿no? No sé si también se expresa en diferentes naciones, pero
en este reino todos somos reyes, como usted lo acaba de decir, ¿sí? Entonces alguno pudiera decir, bueno, pero entonces, si todos son reyes, ¿dónde está el vulgo, ¿no? El pueblo. Pero hemos entendido que aunque Él nos consideró y nos dio su naturaleza también de reyes y sacerdotes, pues esa es una de las cualidades. Son aquellos reyes que van a enseñorear a su Señor. O sea, somos reyes que tenemos un rey y no es como los demás reyes que se enseñorean de sus naciones, sino aquí el señorío del rey de esos reyes, ¿no? Por eso uno de los calificativos del Señor es el rey de los reyes y el Señor de los señores. Ese es mi aporte, mi apóstol. Así es, muchas gracias, mi querido Rudy. Entonces, podemos decir que en este arranque, los reyes de este reino tienen un rey, están guiados por ese rey, están gobernados por ese rey, están siendo guiados por ese rey, que su gobierno no es dictatorial, sino es de guía, y que entonces no, en este aspecto no tienen la similitud con los reyes de la tierra. No buscan enseñorearse de las personas y están bien contentos y satisfechos de tener un rey en su vida. Pastor Sergio, adelante. Sí, bueno, lo que quería comentar es que definitivamente no deberíamos de operar como los reyes de la tierra, pero si no tenemos la mentalidad correcta, es probable que actuemos como reyes de la tierra e incluso que ni siquiera sepamos actuar como reyes, porque si no conocemos los protocolos de un reino, no podremos actuar de acuerdo a como un reino tiene que actuar o como un rey tiene que actuar. Esto lo comentaba el doctor Miles Monroe, que fue una de las personas que más habló acerca del reino, y él decía que una de las formas en las que él pudo entender el mensaje del reino era porque él, al vivir en Bahamas, era un país que se regía por una monarquía. Entonces esto le ayudó a él a reconocer y conocer muchas de las características de lo que debe ser un reino. Una de las características de un reino es que el pueblo refleja lo bueno o lo malo que es su gobernante. Y si no estamos actuando de una manera o no vivimos de acuerdo a una manera correcta, en nuestro caso no es porque el rey sea malo, sino que es porque desconocemos las bondades de este reino y no vivimos dentro de las bondades del reino. Aunado a esto, bueno, pues decía el doctor Miles Monroe que podríamos conocer, como les digo ahorita, o él pudo conocer ciertas características del reino, pero al nosotros no conocer un reino, porque nosotros tradicionalmente vivimos en repúblicas que no tienen que ver necesariamente con un estado de gobierno que es una monarquía, desconocemos muchos aspectos del reino. Entonces, el mismo doctor Miles Monroe decía que hay un reino de reyes ignorantes, porque al rey desconocer cuáles son las cualidades que debe tener un rey o cómo deben ser los protocolos de un reino, pues no necesariamente actúa de acuerdo a un reino. Entonces, sí podemos estar actuando como reyes terrenales si no conocemos cuáles son los protocolos del reino, y por eso debemos de conocer el nuevo pacto. ¿Y no habrá la posibilidad que algunos reyes terrenales estén operando en los principios del reino de Dios? ¿No habrá algunos reyes terrenales? Ojo, porque estamos totalmente de acuerdo. La génesis de los reinos terrenales no es la misma que la génesis del reino de Dios, en esencia. Pero estamos hablando ahorita de diferencias. Ahorita vamos a entrar más a la operatividad. Pero ¿no habrá reyes de la tierra que estén operando en algunos códigos del reino? ¿Quién le entra? Adelante, Pastor Pedro. Sí, apóstol. Creo que se puede encontrar algunos que cuando menos están gobernando bajo algunos principios celestiales en ciertos puntos. Creo que no hay uno que esté gobernando apegado estrictamente al modelo de reino. Y lo digo porque al final del asunto, el reino tiene un componente que es vital para que verdaderamente sea manifiesto, y es la autoridad del rey. Cuando hablamos de reino, si no enfocamos nuestra mirada primeramente en la autoridad del rey, pues no vamos a poder obtener la justicia del reino, no vamos a poder obtener los beneficios del reino y todo lo que del reino se desprende.
Entonces la autoridad del rey es importante tenerla en cuenta. Sabemos que él es el que quita reyes y pone reyes, y sabemos que él nos constituyó, nos hizo reyes y sacerdotes. Con esto dicho, caigo ahora en cuenta del mensaje poderoso que Jesucristo nos deja cuando tiene el encuentro con el centurión romano. Y este hombre le dice que por favor sane a su hijo. Y Cristo le dice, yo voy. Sana a su hijo o a su siervo, quizá. Le dice, yo voy. No hay necesidad que vaya, le dice el centurión. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Entonces, Cristo dice que se queda maravillado porque dice, ni aún en Israel he encontrado ese tipo de fe. Ni aún en Israel he encontrado ese tipo de fe. Es decir, Israel que debía ser completamente entendido en los principios del reino y siendo la autoridad un principio fundamental del reino. Jesucristo queda sorprendido al encontrar que este varón sabe de lo que está hablando, porque cuando él le dice esto, lo que le está diciendo es, mire, yo siendo un hombre bajo autoridad, entiendo cuál es el peso de mi voz, cuál es el peso de mi voz. Y si yo le digo a un siervo ven, el siervo viene, y si le digo a un siervo ve, el siervo va, porque el siervo entiende que si no me responde a mí, se va a tener que ver con todo lo que es el estamento del reino, con todo lo que es la autoridad del reino. Y entonces el César vendrá sobre él y lo aplastará. Eso es lo que en resumidas, parafraseando al centurión, es dicho allí. Por eso Cristo se impresiona. Y luego el centurión dice, entonces, no hay necesidad de que vayas a mi casa, simplemente da la palabra y eso va a ocurrir. El centurión aquí ha entendido el principio de autoridad en toda su extensión. Y nosotros, que nos llamamos reyes, que sabemos que fuimos hechos reyes y sacerdotes, debemos aplicar primeramente el concepto de autoridad a partir de nuestro propio entorno, a partir de nuestra propia casa y de nuestra propia vida, gobernando y reinando sobre deseos, apetitos, todo a través del Espíritu Santo. De esa manera podemos tener verdaderamente decir con autoridad, yo soy un hombre bajo autoridad. De lo contrario, estamos viviendo un ideal que nunca llegaremos a ver realizado. Vivir bajo autoridad nos pasa. Entonces, volviendo a su pregunta, para terminar, habrá personas, habrá reyes, presidentes, entre comillas, que están aplicando algunos principios de reino, pero quizá todavía en ellos se necesita orar por ellos para que les llegue un mayor nivel de revelación en cuanto a principios y valores de reino, ahora, especialmente la autoridad. Gracias, Pedro. Y vamos a pasar con Albert después de mi comentario. Qué interesante que algunos de ellos, ahorita vamos a hablar de las características, algunos, y son pocos, y como decía Pedro, no en la totalidad, decía el pastor, pero algunos de ellos están aplicando principios del reino de Dios. Y no es muy extraño que muchos reyes del reino de Dios no apliquen ningún principio del reino, ajenos a esos principios por la dicotomía mental, porque pareciera que leyeran reyes o sacerdotes. Aquí, si leyéramos reyes o, habría una dicotomía, habría dos funciones separadas. O eres rey o eres sacerdote. Entonces habrá mucho rey sobre la tierra, entendiéndose los reyes de este reino, que están deben estar bajo la sujeción del rey de reyes, pero que muy probable no estén ejerciendo la actividad de rey. Entonces es una paradoja. Reyes en la tierra que no están en el reino de Dios, que no están bajo su autoridad, porque vamos a hablar ahorita de una autoridad presente continuamente. Los reyes de la tierra no son omnipresentes, y el rey de este reino sí es omnipresente en la gente del reino, y aún algunos de ellos tienen principios, viven bajo principios, pero muchos hijos de Dios que pertenecemos a este reino y que somos reyes, muchos desconocen los principios. Dicotomía. Pero vamos a oír al pastor Albert, donde él sí tiene experiencia con monarquías en España. Adelante, Albert. Bueno, saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo y a toda la familia de Agua Viva para las Naciones. Una familia referente, y damos gracias al Señor por estar entre ustedes y con todos ustedes. Yo quiero hablar un poco sobre el término reyes y sacerdotes,
tomando en cuenta y entendiendo que este reino se nos introduce por medio de una genética, por medio de una naturaleza, por medio de un gobierno, entendiendo que estamos por encima de todo tipo de vida, ¿ok? Sin embargo, en la naturaleza de esta realidad, quiero matizar, si ustedes me permiten, los matices, ¿ok? En las diferentes versiones que hay sobre este texto. Creo que hay verdades rectoras, verdades fundamentales, pero creo que esto no debería ser fundamental, y ustedes me corrigen. Es que Apocalipsis 1:6, en Nueva Versión Internacional, dice que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios. La Biblia hispanoamericana también habla que ha constituido un reino y de sacerdotes. Incluso Reina Valera, ya revisada en 2015, también habla de un reino, sacerdotes para su Padre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes en la Biblia, al lenguaje actual. Entonces es un poco que Reina Valera 60 sí habla de reyes y sacerdotes, y la mayoría de las versiones revisadas habla de reyes o un reino de sacerdotes. No obstante, creemos y entendemos que reinamos con Cristo, en Cristo, por medio de esa genética, por medio de esa naturaleza, pero debemos de saber que Él es el único Rey, y que nosotros en Él reinamos. Ya de ustedes me corrigen, es mi aportación. Claro, es importante. La mayoría de las versiones habla de esto, y nada más para aumentar un poquito, pero la actividad de reinar es una actividad propia, ¿verdad? Reinarán en vida los que reciben en abundancia en abundancia el don de la gracia y el don de la justicia. La palabra basilea es una acción de ejercer gobierno, pero claro, lo que dice Albert es muy importante, porque son reyes que, al ser sacerdotes al mismo tiempo, hablaba ahorita el pastor Pedro que una de las características de estos reyes es que han aceptado el reino, al rey del reino, que está ejerciendo gobierno, y que primeramente disfrutan de ese gobierno en su interior, y que eso nos lleva por consecuencia a reinar sobre emociones, reinar sobre pensamientos, y ojo, como esto va en aumento, se puede reinar sobre mercados, se puede reinar sobre, ¿cómo les diré? Imagínense la potencia que tiene Pablo, que con una sola declaratoria que no estuvo reprendiendo, sino que trae un entendimiento de quién es el rey sobre todas las cosas, genera un fuerte efecto en la economía de Asia Menor, cuando los fabricantes de estatuillas se me va el nombre de esta diosa. Diana de los Efesios. Artemisa. Sí, de Artemisa o Diana. Y entonces el efecto sobre la economía de esa zona, por causa de la declaratoria de quién es realmente el rey, y por ser un hombre gobernado por el rey, desbalancea la economía. Entonces, totalmente de acuerdo con Albert, pero entonces aquí en esta función donde se ejerce un reino sobre los lugares de nuestra asignación, o se manifiesta el señorío de Cristo, aparte de la función sacerdotal, que no hemos entrado a ella, entonces se manifiesta el poder, la sabiduría de Dios en sus multiformes maneras, y empieza a desbalancear todo aquello que tiene con la actividad humana, no, ojo, y lo digo entre paréntesis, no religiosa. Entonces, ¿qué tanto estamos o que hemos aprendido de en qué principios pueden trabajar estos reyes para traer estos cambios de escenarios que queden bajo el gobierno del Señor? Por ahí vamos a entrar ahorita, pero sigue la pastora Rosy, y luego sigue el doctor Ugarte, y luego Rudy. Adelante, pastora. Bueno, creo que hay una gran diferencia en el reino celestial, lo que es el reino espiritual, al reino terrenal. Ni se puede comparar, ni lo podemos
quizá entender a su máxima potencia, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera podemos entenderlo cuando vemos en los reinos aquí en España, Inglaterra, que vemos que son reinados por monarquías. Creo que la gran diferencia, esposo, tú decías cuál es la similitud o cuáles son las características, es que a estos reyes que están dentro del palacio real, que nacieron ya con ese título Okay. y cultura, ahora la diferencia es que ellos están educados para ser reyes y se basan en principios. Y creo que, porque yo he estudiado un poquito cuando va la reina Esther y vemos que hay una disciplina increíble para que ellos puedan ejercer esa función, porque el título ya está, pero hay una cosa de título y hay otra cosa que ejerza la función y que esa mentalidad, creo que la diferencia es la mentalidad que se les ha creado. Y ahí no hay con que, ay, tengo flojera, voy a hacer porque soy el rey. No, al contrario, entran en una disciplina desde pequeñitos y nosotros pudiéramos entender que nosotros al momento de llegar a la vida de Cristo se nos ha dado ese título y nosotros ahora tenemos que creernos ese título. Por lo tanto, tenemos que tener esa mentalidad, educarnos a esa mentalidad, porque creo que nosotros, hay muchas personas que no se han creído que somos reyes, de reyes. Entonces, por lo tanto, no hay una disciplina, no hay principios que nos rigen en el cual nosotros podemos vivir, porque ya están dentro de nosotros. Si nosotros supiéramos que el Rey de Reyes vive dentro de nosotros y está la sabiduría que es superior a la sabiduría terrenal, está el dominio, el control que es superior a estos reyes, pero el problema es que mucha gente no se ha creído este título, por lo tanto no ejerce esta función. Excelente aporte, por eso precisamente como el tema es edificación, tendremos que trabajar en estas mentalidades. Realmente mucho del trabajo de la edificación son cambios de mentalidad. Ustedes lo saben que en el espíritu está depositado todo lo que es esta naturaleza y este gobierno, pero estamos trabajando en cambios de mentalidades. Pero se fijan que hemos rehuido un poquito las características de este reino. Bueno, porque hay tantas cosas que hablar, ¿verdad? Pero aquí la pastora habla de educación, habla de disciplina, habla de orden. Mentalidad de gobierno. Mentalidades gubernamentales, esas características tendremos que enseñarlas, tendremos que ejemplificarlas a través de la escritura. Muy bien, esposa, gracias. Vamos con el apóstol doctor Ugarte y luego pasamos con Rudy y luego pasamos con Jorge. Hay mucha participación. ¿Y quién más? Ay, la pastora Ruth. Ruth, sí. Doctor Ugarte y luego la pastora Ruth. Rudy, aguántate tú. Bueno. Basándonos en el concepto rey y reyes, yo lo tuve en mente siempre. Hay que recordar que en Génesis, en Éxodo 19:5, el Señor les pone al pueblo de Israel, les propone algo. Primero les dice que si vieron cómo lo sacó de la esclavitud con mano fuerte, poderosa, y les está dando a escoger a eso, o les propone una nueva cosa, que le dice, pero si ustedes obedecen estrictamente mi ley, yo entonces los haré un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Hay que entender que la mente del Señor siempre estuvo en eso, y a algunos les va a parecer raro lo que voy a decir, pero es la verdad. Un rey sobre la tierra no podía ser ninguno que no hubiera cumplido completamente la ley de Dios. Ahora, la ley de Moisés, ¿verdad? Ahora, como en la historia de Israel vemos que reyes, lo que preguntaba Rafa, hay reyes buenos y reyes malos. Lo mismo sucedió en los reyes de Israel y de Judá. Hubo reyes buenos, hubo reyes malos, hubo reyes
reformadores. Ojo, señores, ustedes son reyes reformadores, como Josías y otros reyes que fueron realmente fieles al Señor. Y entonces, cuando el pueblo de Israel se envanece y le dice al Señor que sí, que van a cumplir punto por punto hasta las tildes de las que dijo el Señor que se debían de cumplir, cayeron en un profundo pozo de soberbia y vino entonces que el único que pudo cumplir realmente toda la ley no fue ninguno ni de sus reyes ni de sus sacerdotes, sino fue Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y debido a eso, ahí conquista él ser un verdadero rey de reyes y señor de señores, lo cual nos traslada, nos transmite, nos lo da a nosotros de pura gracia por haber creído que esta transformación, esta unción y este poder le vinieron a él por obediencia a la ley de Dios, a la ley de Moisés también, que era el único que podía cumplir. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, Ruth. Que no hable Rudy ahora, que hable Ruth. Que calle Rudy y que hable Ruth. Un saludo para todos. De nuevo, gracias por la invitación. Y bueno, algo que sí quería aportar es en cuanto a que Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre quiso y pensó y tiene en su mente es que nosotros fuéramos siempre reyes y sacerdotes desde un principio, ¿sí? Cosa que obviamente, pues por lo sucedido, pues vemos que todo esto se distorsionó, ¿sí? El Señor nos puso aquí, Adán le dio una orden de sujuzgar, de gobernar, de administrar, lo cual pues le quedó un poquito, digamos, no grande, pero pues sí se distorsionó todo desde allí. También vemos que en Israel ellos no quisieron tener un rey que de pronto no podían ver, querían algo físico, así que pues aborrecieron el rey de reyes y prefirieron a un ser gobernante, a un ser humano que los gobernara, ¿no? Que ellos pudieran ver y palpar y de pronto tocar. En la religión actual también sucede lo mismo. Nosotros a veces desechamos el gobierno de Cristo, que podemos ser administradores por medio de ese gobierno en cada una de nuestras vidas, y por eso a veces tomamos a líderes o tomamos personas, idealizamos e idolatramos personas, las cuales no son buenos gobernantes, no son buenos líderes, y por el hecho de que, como lo decía el apóstol ahorita, el sacerdocio lo toman aparte y el reinado lo toman aparte, sabiendo que es una sola cosa. El Señor estableció el sacerdocio de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y nosotros como reyes aquí en la tierra lo que hacemos es ejercemos horizontalmente, ¿sí? Entonces aquí es la diferencia que debemos entender, bueno, que no hay diferencia, que rey y sacerdote es lo mismo, ¿sí? Si somos hijos de Dios y si somos entendidos, rey y sacerdote es lo mismo, porque traemos los diseños del cielo como sacerdotes y ejercemos como reyes aquí en la tierra. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Pastora Ruth. Muchísimas gracias. Don Jorge Iniestra, adelante. La pastora Ruth se me adelantó. Iba a decir exactamente eso. A mí me parece que en el corazón, bueno, saludos a todos, perdón, siempre me atravieso muy así. Saludos a todos. Me parece que en el corazón del Padre hay un solo diseño. Cuando pone a Adán en la tierra, pues pone a un Adán a que reinara, o sea, a que tuviera un ejercicio en la tierra como rey, pero también un ejercicio espiritual, porque separados de él nada podemos hacer. Entonces, me parece que obviamente después de la caída, todo se partió. Y el Señor en la restauración, al tiempo en el que estamos nosotros, que de nuevo en Jesucristo están reunidas todas las cosas, me parece que está restaurando entonces
el sacerdocio, el reino, y entonces ahí es donde me parece que nos hemos perdido y hemos separado lo que no debe de estar separado. O sea, porque si vemos la escritura, vemos sacerdotes, si vemos la escritura, vemos reyes, pero si vemos los que fueron efectivos, y ahorita aquí ponía algunos, Moisés fue preparado en el palacio del rey, pero también fue preparado por su madre. ¿Qué le habrá enseñado ella? Pues la parte de lo que él era en su nación, vamos a ponerlo así, la parte del sacerdote. ¿Qué pasaba también con José? José nace en una familia con dones, vamos a verlo así, con esos dones familiares que tenía por el linaje de lo que él era, pero también ese José, cuando va al reino, una vez decía yo, bueno, el don, el interpretar los sueños, esa característica divina que Dios le dio, le va abriendo las puertas, pero realmente él llega a la cúspide ya no por esos dones, sino por las capacidades que él había adquirido de administración en esta tierra. Y vemos también a un David que ejerce esas dos cosas que no deberían de estar separadas. También un David que fue, para los judíos es reconocido como el más grande rey que han tenido, pero también comió de los panes, también se metió, movía el arca, danzaba ahí enfrente de ella y rompía todos los protocolos, o sea que funcionaba como sacerdote y como rey. Entonces me parece que en el corazón del Padre estaba uno solo, un rey sacerdote, y que no debería de estar separado. Por ejemplo, ahora ¿qué nos pasa a nosotros aquí en la tierra? Pues que la religión lo separó. Preparamos muy bien, por ejemplo, bueno, supuestamente, preparamos muy bien el sacerdote, la gente sacerdote, que es, le enseñamos a que ore, a que lea la Biblia, le enseñamos a que cante, a que alabe, los hacemos buenos sacerdotes, pero anulamos su reino. O sea, de repente le huimos a la capacitación para gobernar en esta tierra, para que en esta tierra, como dije con José, los dones le abren el espacio, pero con los dones no se gobierna con sabiduría, tienes que ser entendido para gobernar, no solo de la escritura, tenemos que ser entendidos de muchas cosas, porque si no, no se puede gobernar correctamente. Entonces, el rey sacerdote, me parece que no está separado, no está partido en el corazón y en la mente de Dios. Son uno, y en la escritura nosotros vemos esos ejemplos, pues ahí muy claros. Me parece que nosotros entonces deberíamos de, ya cada uno, que deberíamos hacernos un análisis, ¿no? ¿Qué hemos hecho en nuestra edificación? ¿Qué hemos hecho? Porque probablemente hemos trabajado, como dijimos en alguna ocasión, hemos hecho muchos ministros para adentro, pero no hemos formado reyes para lo que el Señor quiere en esta tierra. Totalmente de acuerdo. Precisamente ese es el eje central de la plática de hoy, ¿verdad? Hemos trabajado en esas mentalidades porque por naturaleza ya están las dos funciones. El título ahí está. Y ahorita que hablabas, Jorge, de tanto personaje, pues imagínense el Señor Jesús, tanto rey como sacerdote y sumo sacerdote. O sea, es la máxima expresión de estas funciones. Cuando hablamos de nuestro sacerdocio, según el orden de Melquisedec, en Génesis lo describen como primeramente rey, y le ponen rey de Salem o rey de plenitud, ¿verdad? Y rey de justicia, en el sentido que nosotros tenemos que ver la justicia en dos dimensiones. La justicia es la que nos posiciona para operar exactamente como Cristo, pero también para manifestar lo que es justo, lo que es correcto. Esas son las dos dimensiones de justicia. Entonces, ¿qué tanto hemos trabajado en formar estas mentalidades? De hecho, ahorita que habla Jorge de esto, que gracias por esta aportación, es bien interesante que mucha gente en la actividad, cuando se desbalancea o no se le da importancia a estas dos actividades, ahora vemos personas que creen que la parte sacerdotal ya no le dan importancia tampoco. Entonces son gente brillante en los negocios, gente brillante en la sociedad, que traen justicia, exactamente, esto es correcto, pero que ya no hablan de Cristo a la gente. Ya no tienen esta función sacerdotal, que recuerden que la función sacerdotal es eliminar distancias entre Dios y el hombre. Esa es la principal característica del sacerdocio, eliminar distancias entre Dios y el hombre y ministrar a Dios
a través de adoración, que adoración en el nuevo pacto, pues ya sabemos que no equivale a cantar. Pero entonces tenemos a veces gente sumamente técnica que está viendo la parte de reino y la relaciona solamente con productividad. Pero tristemente ya no hablan de Cristo. Tristemente su ministración al Señor es pobrísima. Tristemente no les interesa si la gente conoce al Señor. Tristemente no les importa si la gente crece o no en Cristo. Y esa actividad sacerdotal ha quedado también completamente esquelética. Y aquí tenemos que tener mucha claridad. Por eso empecé así la plática. Dios tiene expectativa de nosotros, de aunque es somos uno solo, tanto rey y sacerdote, de que demos fruto en estas dos áreas. Sin embargo, las mentalidades, también por mucho tiempo, y coincido con Jorge, se ha trabajado más en lo eclesiástico cultico y no se ha hablado tanto de este sacerdocio de Melquisedec, que trae realidades celestiales a la tierra y que muestra las características del carácter de Cristo, ojo, del carácter de Cristo, para que Cristo sea atractivo y se eliminen estas distancias entre Dios y el hombre. Pero que no le hemos entrado al tema, le hemos estado dando vuelta. Hablemos de características del rey. ¿Qué características ven en este rey? No sé si haya alguien que le quiera entrar aquí al tema. Acuérdense que levantamos la mano y ahí está el pastor Pedro, siempre entrándole, porque él es un toletero cuarto bat. Adelante, mi querido Pedro. Oh, bien corto, apóstol. Solamente quiero decir que en el reino, el rey se caracteriza y cuida su reputación, y esa reputación está estrictamente ligada al nivel de vida de sus reinados, es decir, de sus súbditos, entre comillas. Entonces, ahí, a partir de ahí podemos empezar a notar si alguien está gobernando a la manera del rey de reyes o si está gobernando a la manera de reyesuelo. Es todo. Ok, claro. Ahí, inclusive las parábolas que hablan de la venida del Señor, dice que una de las características de esos tiempos es que los siervos, y aquí habla, es muy fuerte lo que voy a decir, pero lo puede leer en Mateo 24, dice que esos siervos que están encargados de alimentar a los siervos, que ahora entendemos que son propiedad de Dios, porque son los que quedan encargados mientras Él hace un viaje, dice que estos se enseñorean de ellos, porque dicen, al cabo mi amo tarda mucho en regresar. Entonces, esta característica que dice Jorge tiene un fundamento completamente escritural. ¿De qué mentalidad tienes estos reyes? ¿Les importa el progreso de la gente que Dios les asignó? Adelante, se me hace que era Rudy el que había levantado la mano. Sí, Rudy, adelante. Apóstol, cuando hemos estado hablando acerca de los reyes, pues me voy hacia el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con el reino de Judá cuando se dividieron. Y bueno, nos damos cuenta que hay reyes que se alinearon y reyes que distorsionaron. ¿Cuál fue el determinante o la diferencia o el poder diferencial? Dice que los reyes que se desalinearon fueron aquellos que construyeron altares, imágenes de acera o comenzaron a distorsionar el gobierno del rey. Pero aquellos que se alinearon, noto que hay reyes que desde su temprana edad, desde los 12 años, 10 años, no importó la edad, pero aquel rey que decidió quitar toda idolatría y reconocer el gobierno del rey, dice la Biblia en ese tiempo, en el Antiguo Pacto, que era agradable a los ojos ese reinado. Y creo que ahorita en este nuevo pacto debe pasar exactamente igual. No es solo decir que somos reyes, sino qué tanto de todos los que somos reyes como hijos de Dios, deberíamos estar quitando altares y solo reconocer el gobierno del Señor en nuestro corazón. Creo que hay un problema, apóstol, y es que muchos sabemos que somos reyes y sacerdotes. El problema es que algunos no se han notificado a partir de cuándo. Algunos dicen cuando estemos en el reino de los cielos, ¿no? Cuando muramos, entonces vamos a ser reyes. Entonces,
El aquí y el ahora y el consumado es, todavía no se ha revelado que es ya, el reinado es ya. Y tiene que ver precisamente con eso, con dar a conocer el reino de los cielos. Para los que son entendidos, el reino de los cielos ya está implantado en el corazón. Para los que no son entendidos, el reino de los cielos se ha acercado hasta ahorita o va a llegar. Pero para los entendidos, el reino ya se implantó. Por eso se necesita un sacerdote que elimine esas distancias y que dé a conocer el reino de los cielos no acercado, sino el reino de los cielos implantado en el corazón. Nos han enseñado que somos sacerdotes en una tarima o en un, entre comillas, altar, ¿no? Tú eres el sacerdote de tal congregación. No, todos tenemos ese privilegio de eliminar la distancia, que el reino no se acerque ya, sino el reino se implante en el corazón. Gracias, Rudy. Tenemos una participación desde el Perú, de ese nuestro querido hermano de Lo Perfecto, Destrozando lo Imperfecto. Él es Gary Mendoza, y dice: somos reyes por propiedad, reyes por origen, reyes por genética, somos reyes por naturaleza. Nuestra naturaleza es reinar, somos reyes por propósito. En Cristo estamos desarrollando nuestra naturaleza que originalmente fuimos, somos y seremos para el Padre. Somos reyes porque ejercemos el señorío de un territorio y somos sacerdotes porque establecemos los diseños eternos en ámbitos terrenales. Somos sacerdotes porque establecemos un propósito eterno en un ámbito terrenal. Claro que sí. Y muy cierto lo que decía mi querido Rudy. Hay manifestaciones que nos permiten ver al Rey que reina en nosotros, porque seamos muy sinceros, hablamos de reino, pero mucha gente no acepta el reinado. En el reino estamos y el reino está en nosotros. Esto no es algo futuro, ya opera en nosotros. Se está extendiendo, está creciendo y llegará un momento que se manifieste a completa plenitud, ¿verdad? Eso tendrá que ver con la manifestación de él en su plenitud absoluta, en su retorno también. Pero aquí tenemos que tener claridad. ¿Cuántos hijos de Dios están aceptando el señorío de él en sus corazones? ¿Cuántos aceptan este reinado de él en sus corazones? Y volvemos a las parábolas. Qué interesante que hablando de estos tiempos finales, antes de que todo llegue a una plenitud, se habla de la parábola de las vírgenes. En esta parábola de las vírgenes hay un número muy interesante. No habla de que todas han llegado a una plenitud del señorío, Habla de un 50%. Habla de que un 50% el aceite que opera en el espíritu ha permeado el alma, porque está hablando de ya mujeres en Cristo. En este caso, las vírgenes son personas en Cristo, y sabemos que el reto que tenemos es que el aceite que está depositado en nuestro espíritu llegue a permear el alma. En otras palabras, que este señorío del reino invada el alma de las personas. Hoy ustedes lo saben, hay gente que ama más al dinero que al Señor. Hay personas que están en Cristo y su ídolo es su trabajo. Su ídolo son estos altares que hablaba Rudy. Sus ídolos es su esposa. Sus ídolos son sus hijos. Sus ídolos son hablar mentira. Sus ídolos es tener seguidores. Entonces ahí no hay una eficiencia real del señorío de Cristo en las almas de estas personas. Y tristemente lo vemos, no estamos juzgando, pero los pastores tenemos una responsabilidad de modelar el reino. Tenemos una responsabilidad que el rey sea notorio, porque estamos enseñando a las personas y edificando. Y ante estos altares, que yo le cambiaré un poquito el nombre, mi Rudy, ¿verdad? Aunque sí entiendo el principio, estos ídolos, otra vez, soberbia, autosuficiencia, amor al dinero, personas que se les ha olvidado la generosidad, personas que se les ha olvidado amar a los demás, personas que se les ha olvidado ayudar a otros a crecer, personas que se les ha olvidado, decimos en México, ser hombres de palabra. Oigan, ¿no están sorprendidos de cuántos pastores ya no tienen palabra? Que dicen una cosa y actúan de otra manera. Sí, eso se enseñaba en las casas, no en las iglesias. Acá en México
Eso era algo muy común, eso lo enseñaban los papás. ¿Cómo vemos pastores ahora con doble moralidad? ¿No estará pasando que realmente la cultura del reino no se está manifestando en quienes edifican sin ser juicio? Me estoy yendo a la parábola de las vírgenes sabias y las insensatas. En otras palabras, no todo mundo le ha permeado, aunque sean edificadores, el señorío de Cristo en sus corazones. Entonces, pregunto, aquí a ver si hay alguien que ya me ayude un poquito con las características de este rey, de estas características del rey en nosotros. ¿Habrá alguien que pueda hablar? Allá está mi querido Jockey Hernández, también cuarto bat de Puerto Rico, que puro agarra curva y agarra recta y la saca del parque. Adelante, Jockey. Gracias. Pienso que una de las características del reino, del sacerdocio y de los reyes, es las riquezas. Si miramos el aspecto de cuando la reina de Sabá fue al palacio de Salomón, ella encontró una riqueza demasiado extravagante, pero no solamente en lo que él poseía, sino en el estado de aún de los que estaban sirviendo. Y esto me habla a mí de que yo creo que nosotros como reyes y sacerdotes tenemos que tener también una centralidad en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestras esposas. ¿Cuál es la posición que le doy a mi esposa? ¿Cuál es la posición que le doy a mis hijos? ¿Cómo manejo mi reinado y mi sacerdocio en la casa para que eso podamos entenderlo, que no es simplemente un dialecto o un léxico más añadido a mi conocimiento, sino que es una vida y es una posición que tengo yo ganada en Cristo. Creo que esa es una de las cosas uno de los grandes retos que nosotros tenemos como edificadores de esta verdad. No es un discurso, son las riquezas de Cristo en nuestras vidas. Las riquezas de Cristo, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Cristo. Exacto. Pues nadie le quiere entrar también otras características y ahí voy, pues. ¿Me da permiso, esposa? Sí, claro. Ah, bueno, porque ayer en el discipulado no me dejaba hablar, contestaba todo ella, entonces pues ya no sé qué hacer con usted. Ok, ya me dio permiso. Es broma. Protocolos de casas reales. La casa real de nuestro rey es una casa real de excelencia. Es característica de los reyes. La casa real del reino. ¿Cuándo vieron a Jesús hacer algo mediocremente? Jamás. Jamás. El problema es que en la tierra relacionamos excelencia con recursos. Y mucha gente dice, no, como yo no tengo el dinero, no puedo ser excelente. No. La excelencia es cómo haces lo mejor con el recurso que tienes. En otras palabras, este recurso que ya tienes, cómo lo optimizas y cómo lo potencializas. En la casa real de nuestro Padre no hay mediocridad. Yo sé que nos estamos pisando los callos todos, ¿eh? Aquí yo no estoy juzgando a nadie, pero se imaginan en esa casa real, ¿se pueden imaginar cierto nivel de mediocridad? Porque como se decía en Latinoamérica, tú dale, al cabo es para el rey. Como si el rey mereciera cualquier cosa. ¿Sí recuerdan de eso? Tú dale que es para la honra. ¿Y cómo? Pues como salga. La casa real de nuestro rey no hay mediocridad. De tal manera que en la carta de Pedro dice, añadida a vuestra fe, virtud. Esta palabra virtud tiene que ver con excelencia. Lanzo la primera, pues, pero Pedro quiere hablar y lo veo inquieto. Entonces, ¿qué más características tiene esta casa real? Adelante, Pedrito. Apóstol, ante todo la mentalidad. Ante todo la mentalidad. Es decir, si una mentalidad consumada del reino, no hay posibilidad de pensar siquiera que está en el reino. Y esto tiene que nacer del Espíritu. Jesús se lo explicaba a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Y en Segunda de Reyes 8:7, voy a leer brevemente. Dice que Eliseo se fue luego a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo.
al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente, escuche esto, un presente, y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y se fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré esta enfermedad. Mire la mentalidad: 40 camellos cargados, un presente. Yo conocí el caso de lo leí en alguna parte, de un golfista americano que fue llevado a un jeque árabe para que le enseñara golf, y compartió con él mucho tiempo y le enseñó muy bien el golf. Y cuando se fue a venir ya para Estados Unidos, el jeque árabe le dijo: ¿qué quieres que te dé regalo? Y él le dijo: a golf club would be good. Es decir, un palo de golf sería bueno. Pero como en inglés, golf club, palo de golf es lo mismo que golf club, un club de golf. Entonces dijo: yo se lo mando. Y cuando vino a Estados Unidos, después de casi mes y medio, recibió un presente de parte del rey, una cajita, y él dijo: a lo mejor debe ser un pequeño palito de golf en oro. Imaginó que el rey le daría esto. No, le estaba mandando el título de propiedad de un club de golf en su tierra. Así piensa un rey, es un problema de mentalidad. Extraordinario aporte. Entonces, hablaba yo aquí de esta riqueza, de esta abundancia que hay en el reino, pero que siempre le digamos solamente a dinero, ¿verdad? Esta mentalidad de rey es una mentalidad donde todo se puede. Esto es una mentalidad de los dueños y los herederos de la tierra. Excelente aportación, pero ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo, pero vamos a darle oportunidad a Albert porque, pues imagínense, está desvelándose ahorita. Acaba de barrer, de trapear, de cocinar, de cuidar bebé. ¿Cómo no lo vamos a dejar hablar? Los micrófonos hasta Valencia. Adelante. Gracias, gracias, apóstol. Apóstol, en el reino, aquí en España, por ejemplo, en todas las instituciones, la máxima autoridad es el rey. Usted llega a la Cámara de Comercio, a cualquier institución a nivel nacional, y está la foto del rey como símbolo de autoridad, Incluso cuando se elige un presidente o cuando alguno de los candidatos suman cierta cantidad de votos, le plantean un modelo de gobierno al rey, el rey lo aprueba. Entonces también vemos que en la Casa Real siempre hay premios a la excelencia en todos los aspectos. Está el premio Princesa de Asturias a las letras, al arte, a la música, en fin. Premian la excelencia, es un símbolo de autoridad, se relaciona con que todas las obras públicas de relevancia en el Estado lo aprueba, lo inaugura el rey, como símbolo también de que donde está su firma es porque una cosa tiene los máximos estándares de calidad. Entonces también es relevante ver que no existe la limitación, no existe el no se puede. Cuando el reino llega, por ejemplo, el rey ha venido aquí a Valencia varias veces y 2 días antes la Policía Nacional, la Guardia Civil toman la ciudad. Es impresionante, ¿no? Porque es el reino dominando toda el área donde va a estar, y o sea, es una cosa tremenda. Desde ese dominio, desde esa excelencia, desde ese no a los límites, desde ese poder que ya se siente que va a venir el rey solo por todos los ámbitos de autoridad que se manifiestan en el lugar. Entonces creo que son parte visible de también entendiendo reino, entendiendo gobierno y entendiendo dominio, señorío, sojuzgar, y creo que también todo eso es unívoco. Creo que no se puede dividir, no se puede fragmentar.
definitivo, Albert, porque voy a pasarle aquí a mi esposa y luego al doctor y terminamos. Cuando hablamos de el gobierno de él en nosotros, voy a dejarlo nada más como un preámbulo para la próxima semana, pues hablamos de fruto. En el señorío hay fruto y hablaremos de carácter, productividad y multiplicación de hijos. Ahí hay actividades de reyes y de sacerdotes, pero no me quiero adelantar. Excelente aporte, mi querido Albert. Esposa, doctor y despido. Bueno, quizá una de las una de las características también que debemos de resaltar en este gobierno es quizás sea un punto álgido en el cual voy a decir que es el orden en nuestra casa. Es uno de las cosas que cuando dice, no sé si recuerdo, no sé si es en Tito que dice, si tú quieres ser obispo, lo primero es tener un orden. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros como familia, primero, antes de ser pastores, ser cualquier otra función, nuestra función es primero ser familia aquí en nuestra familia, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir bajo ese orden y ese gobierno y ser referentes y modelos para manifestar y expresar, para expresar el gobierno de Dios, porque creo que la gente se ha cansado de mucha palabrería y poco lo que es el resultado de vivir bajo un gobierno de Dios. Entonces, considero que una de las cosas muy difíciles es vivir bajo el orden de Dios. No imposible, porque eso no es imposible, ¿verdad? Pero una de las cosas más complicadas es vivir en el orden correcto, pero en nuestra familia primeramente, y donde se va a manifestar todo lo que tú comentabas, esposo, que es la excelencia, el orden, la disciplina, vivir bajo los principios del reino para poder modelar, no solo con palabras, sino con hechos. Claro, ya nos puso una friega aquí usted, pero si analizáramos los requisitos que pide espero que friega no sea algo feo en otros lugares, ¿verdad? En México no es algo feo, pero si analizáramos los requisitos para ser diácono o obispo, ahí están hablando de características de reyes y sacerdotes. Doctor Ugarte, adelante. Yo para terminar y haciendo referencia a lo que tú decías, que debemos hacer todo con excelencia, que Cristo hizo todo con excelencia, pidiendo perdón de antemano a los niños en Cristo, a los religiosos y a los, ¿cómo que otra cosa? Bueno, de ese tipo. Hasta el vino que hizo en las bodas de Caná era un vino excelente, de lo mejor que se podía producir. Sí, nosotros y no soy partidario del alcoholismo. Nosotros vemos desde el Génesis que él cada vez que hacía algo lo evaluaba. ¿Y qué decía? Bueno. Es bueno. Bueno. ¿Se imaginan los estándares de cuando Dios dice es algo bueno? ¿Se imaginan el estándar de control de calidad? Ay, ay, ay. Ahí lo dejamos, pero ojo, jamás hay condenación. Todas esas habilidades para vivir en esos principios nos fueron dadas por gracia. La gracia nos capacita para vivir en ese orden y en esas capacidades. Oigan, se nos fue el tiempo muy rápido, qué barbaridad. Gracias por su participación. Qué gusto ver aquí a Nacho Mireles, ya no pudimos, llegó un poquito ahí apresurado, lo sabemos por su trabajo, pero qué bueno verles, Nacho. Qué gusto, la pastora Maribel también. Pastora Maribel, qué gusto, ya no pudimos darle la bienvenida. Humano. Sí, Paola Humano, qué bueno verla, Paola, porque la hemos extrañado. Acompáñenos más, Paola, porque Juan se ve muy triste cuando usted no está. De hecho, lo hemos visto que llora, entonces la necesitamos. También hay el pastor Hernández allá de Ciudad Valles, qué bueno que esté también. Y la pastora Gloria, que también desapareció. Y la pastora Gloria se fue, no sé a dónde la mandaste, Nacho, tú sí.
Tú sí ejerces señoría en tu casa, aquí no, en otros no podemos. Va a ser la comida. Va a ser la comida, eso es todo. Oigan, Rudy y Ruth, gracias por aceptar la invitación. Jorgito, qué bueno que estás bien allá en México. Podríamos durar horas aquí hablando de la poderosa palabra de Dios, pero continuaremos este tema la próxima semana. Les amamos mucho. Gracias por su participación. Abrazos gordos para todos.